tardes a todos. Gracias por estar todavía aquí después de una larga jornada. Gracias, como siempre, a los laboratorios por permitirnos realizar este tipo de jornadas. Gracias al comité de FARUPIB por contar con nosotros para esta última mesa. En esta mesa contaremos con tres ponentes. En primer lugar, con el doctor Santos Navarro. Él es adjunto especialista en el Hospital Can Misses, es máster en diseño de estadística para la investigación en ciencias de la salud y máster en salud mental. Además, cuenta con el BPS en psiquiatría y es coordinador del grupo de trabajo de la SEF de neuropsiquiatría. Santos Navarro nos hablará de las novedades farmacoterapéuticas en neuropsiquiatría, sin olvidar los fármacos que hemos tenido hasta ahora y a los cuales también debemos estar agradecidos por todo lo que ya tenemos. Seguidamente contaremos con el doctor Jorge del Estal. Él es farmacéutico adjunto, especialista en el Hospital Parc Taulí de Sabadell. Es responsable de la unidad de pacientes externos. Y en su intervención nos hablará de las innovaciones recientes en patologías respiratorias como asma grave, rinosinusitis crónica con pólipos nasales y también en hipertensión pulmonar. Es coordinador del grupo de neumología de la Sociedad de la SED, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y ya para acabar contaremos con María Gómez. Ella es farmacéutica especialista en el Hospital Universitario Son Espases. Tiene experiencia en áreas como en oncohematología y actualmente es adjunta en la unidad de pacientes externos. En su intervención nos contará 4 avances recientes en farmacoterapia para la miastenia gravis y nos hablará de un nuevo fármaco para la profilaxis del angioedema hereditario. Y sin más, como vamos un poco mal de tiempo, no voy a demorar y doy paso al primer ponente. Rogamos que se ajusten lo máximo posible, a ver si nos queda tiempo para hacer una última pregunta final, si hay alguna duda en la sala. Muchas gracias. Sí, ¿se me oye? Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Bueno, yo la verdad es que llevo ya 20 años viviendo aquí en las Islas Baleares y he tenido la ocasión de conocer Menorca, de incluso participar en estas jornadas como ponente, pero era la época del COVID, pero no había tenido la ocasión de estar aquí en este entorno tan excepcional, así que agradezco a mis compañeros la oportunidad que me han dado. ¿Vale? Y sin más dilación, pues bueno, la verdad es que cuando me dijeron de coger 5 fármacos en neuropsiquiatría, no os creéis que es una misión fácil, porque realmente, y en las sesiones que he estado escuchando esta tarde, es que, vamos, en nuestra área clínica, comparado con hematología, yo creo casi que estamos a años luz, ¿no? Y con respecto a otras especialidades, pues casi parece que vamos en bicicleta, mientras los demás vais un poco con un todoterreno muy potente, ¿no? Así que, bueno, para explicar un poquito la evolución, tengo que hablar un poquito de las luces y sombras en el manejo actual de la esquizofrenia. Cómo han ido apareciendo en el mercado una serie de fármacos que yo los considero Me Too, que en farmacología ya sabéis que es como más de lo mismo, y luego por fin en los últimos años unos nuevos enfoques para el manejo de la esquizofrenia. Bueno, ante todo, definir un poquito, ya sabéis que la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico crónico caracterizado por síntomas en 3 dominios, los positivos, aquellos que lo que nos da la esquizofrenia, delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, los negativos, es eso, digamos, que nos quita de nuestra personalidad, el embotamiento, el aislamiento social, la falta de motivación y el área cognitiva, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis, a lo largo de los años 70 siempre los hemos tratado con antipsicóticos y el efecto terapéutico pues parece que requiere del bloqueo de los receptores dopaminérgicos. Lo que pasa es que siempre tenemos un problema, que la eficacia antipsicótica viene definida por una ocupación hasta del 75% de los receptores. Cuando nos pasamos de esta ocupación, pues empiezan los síntomas extrapiramidales. ¿De acuerdo? A lo largo de la historia ya sabéis que se han ido desarrollando nuevos antipsicóticos, empezando con los de primera generación, bloqueaban directamente los sistemas dopaminérgicos,
mejoraban los síntomas positivos, pero tenían muchos efectos extrapiramidales. Luego salieron los atípicos, con otro mecanismo de acción, empiezan a mejorar un poquito síntomas negativos, disminuyen los efectos extrapiramidales, pero producen problemas metabólicos. Y al final, en 2004, pues con la aparición del aripiprazol, empiezan a mejorar síntomas negativos, cognitivos y parece que es mejor tolerado y contrarresta el aumento de peso y los trastornos metabólicos. Con lo cual, bueno, además de esta diferencia, aripiprazol ya podríamos considerarlo uno de tercera generación. Además de esta diferencia, pues os fijáis, viene lo que es la disociación con el receptor dopaminérgico. Si os fijáis en esta gráfica, los de primera generación, esta gráfica de disociación la pongo porque hay un nuevo fármaco que se llama pimavanserina que nos va a venir en una situación clínica muy concreta, en la psicosis en pacientes con Parkinson o demencia por cuerpos de Lewis y alteraciones de síntomas conductuales y psicológicos de la demencia. Entonces, para tratar esta psicosis, que se tratan con antipsicóticos, la mayoría de antipsicóticos están contraindicados o no recomendados justo debido por el bloqueo dopaminérgico. Y si os fijáis, solo nos quedan dos opciones para tratarlos, que son la quetiapina y la clozapina, por su mayor velocidad de disociación y menor bloqueo dopaminérgico. Pues ahí va a actuar pimavanserina, que ha salido recientemente comercializada, que ni siquiera bloquea los síntomas, los receptores dopaminérgicos. En principio, los antipsicóticos consiguen controlar los síntomas tempranos de esquizofrenia en un 85%, en tratamiento a largo plazo, disminuyen las recaídas un 60%, pero no parece que mejoren de forma relevante los síntomas negativos de la esquizofrenia ni el curso de la enfermedad, ni desde el punto de vista pragmático de funcionalidad y recuperación. Además, hay un importante aumento de peso, síndrome metabólico y fijaos, en una patología que comienza al final de la adolescencia, al principio de la edad adulta, pues la reducción media de la esperanza de vida sigue siendo de 14,5 años. Imaginaros. Y incluso el porcentaje de suicidio pues sigue siendo muy importante, un 13% en una última cohorte española. Resumiendo, seguimos teniendo un perfil de efectos adversos, extrapiramidales, discinesia tardía, que además condiciona la falta de adherencia. Limitación en la eficacia de síntomas negativos, trastorno de la función cognitiva, permanencia de síntomas positivos residuales y un 30% de pacientes que continúan siendo resistentes a los tratamientos habituales. Hubiera sido una buena noticia en la aparición prácticamente de estos tres nuevos antipsicóticos en 2017, lurasidona, cariprazina y brexpiprazol, pero la verdad es que los tres, si os fijáis en el mecanismo de acción, intentan copiar un poquito el mecanismo de acción de aripiprazol, pero la verdad es que no llegan, aquí tenéis los ensayos pivotales, no llegan a la eficacia que normalmente tienen otros fármacos. Si veis, bueno, la principal variable de eficacia es la escala PANSS, la escala de síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Es una escala con 30 ítems que se valoran del 1 al 7, con lo cual podemos considerar va a ir entre el 30 y 210, de acuerdo, de puntuación. A mayor puntuación, mayor gravedad. Veis que el lurasidona hace unas reducciones de 9, de 7 puntos, pero hay un plazo activo con olanzapina, y la olanzapina estaba haciendo reducciones de 12. Cariprazina, 8 o 10, risperidona estaba haciendo del orden de 15, con lo cual vienen a ser un nuevo arsenal terapéutico, pero en eficacia no nos están aportando, ¿vale? Siguen siendo superados por los clásicos. Y estos son ya las últimas 5 novedades, que vamos a empezar por xanomelina trospio. Si os fijáis, esto ha sido en septiembre de 2024, por fin en Estados Unidos, aprueba el primer fármaco novedoso contra esquizofrenia en décadas. Realmente aripiprazol es de 2004, fijaos, después de 20 años. Es el primero que no se dirige a bloquear receptores de dopamina. Realmente este lo que hace es un agonista muscarínico que de forma indirecta va a disminuir los niveles de dopamina. ¿De acuerdo? Pues bien, la molécula, el hecho de llamarse es xanomelina trospio,
El hecho de ponerle el CAR es por el tema del laboratorio. Realmente el principio activo es la xanomelina, es un agonista de receptores muscarínicos que sí que atraviesa barrera hematoencefálica y consigue disminuir síntomas positivos, síntomas negativos y disminuye la secreción de dopamina en estas sustancias concretas del cerebro. El trospio se le ha añadido porque en los primeros ensayos eso producía mucho efecto colinérgico, con lo cual añadimos un anticolinérgico, pero que no atraviesa barrera hematoencefálica. ¿De acuerdo? Os pongo aquí la escala PANSS para recordaros que bueno, el rango es entre 30 a 210 y que la respuesta se considera una disminución en el 30% de esta puntuación. Pues bien, la verdad es que en el ensayo pivotal, en la escala PANSS, perdón, que se me ha ido un poquito. Vale, sí que tenemos una reducción frente a placebo de 9,6 puntos, estadísticamente significativa. Además, si ordenamos tanto en síntomas positivos como en negativos, también es estadísticamente significativa. Y en cuanto al porcentaje de respuesta, si os fijáis, a partir de los ensayos a 5 semanas, a partir de la tercera semana, pues hay una respuesta estadísticamente significativa. Por otro lado, en los efectos adversos, en la ganancia de peso, el aumento de prolactina, en las escalas de movimientos anormales de acatisia e incluso de discinesia, pues no difiere mucho de placebo, con lo cual parece que es bien tolerado en cuanto a efectos adversos. Pero, ¿qué pasa? Llegó un momento que hicieron el diseño del siguiente ensayo clínico, compararon xanomelina con un antipsicótico de segunda generación en un brazo y placebo frente con el antipsicótico de segunda generación, que en este caso era risperidona, uno de los clásicos. Y en este caso sí que las diferencias en la variable principal pues no salen estadísticamente significativas, con lo cual nos hemos pegado un pequeño chafón. A continuación, pimavanserina. Este es el que os comento, que está indicado en el tratamiento. Bueno, estos top 5 están aprobados por la FDA, pero aún no han llegado a España, ¿vale? Pimavanserina es el que tiene indicación en el tratamiento de psicosis en la enfermedad de Parkinson y la verdad es que es un fármaco pues, bastante prometedor, porque de hecho en el ensayo clínico realmente es un ensayo clínico que se tuvo que parar por eficacia, porque fueron del orden de 100 pacientes, 217 pacientes en tratamiento, inicialmente con pimavanserina, para la psicosis en Parkinson. Y luego se hizo un diseño de dejar, unos continuaron con pimavanserina y otros con placebo. Obviamente, los pacientes con pimavanserina solo recayeron el 13% de ellos frente al 28% que recayeron con placebo, un hazard ratio de 0,35 que nos dice que pimavanserina pues, es un fármaco protector frente a la psicosis en el Parkinson, ¿no? Y que creo que nos va a ser una alternativa muy útil para ese caso clínico concreto que os comento, que es el problema de la psicosis y los síntomas psicológicos y conductuales en pacientes con demencia por cuerpos de Lewy o por Parkinson, que son muy sensibles al uso de antipsicóticos, ¿de acuerdo? Y que el uso de otros antipsicóticos empeora su movilidad. Bien, luego tenemos valbenacina. Bueno, este fármaco, tanto de albenacina como deutravenacina, vienen de tetravenacina. Es un fármaco que se llama Nitoman, el nombre comercial está comercializado aquí en España, tiene indicación en Corea de Huntington. Es un poquito raro, ¿no? Pero, bueno, le han hecho unas pequeñas modificaciones químicas y, como veis, he cogido valbenacina, pues sí que en la escala de eficacia en discinesia tardía, bueno, la discinesia tardía es un problema de movimientos estereotipados, involuntarios de la cara, y de los miembros, es muy discapacitante y ocurre incluso meses y años tras el tratamiento con antipsicóticos, ¿no? Con lo cual, se mide por la escala AIMS, Abnormal Involuntary Movement Scale, y si os fijáis, pues bueno,
en los ensayos clínicos pivotales, pues demuestra que ya casi a partir de la segunda semana tiene resultados estadísticamente significativos e incluso los pacientes que la respuesta aquí se define como una disminución del 50%, pues incluso con la dosis de 80 a partir de la segunda semana empieza a ser efectivo. Y por último, olanzapina samidorfan, olanzapina antipsicótico de siempre, al que se le ha añadido el samidorfan, que es un antagonista muy opiáceo, para mitigar el aumento de peso. Realmente, si os fijáis en el porcentaje de cambio de peso, la variable principal, aunque es negativa, menos 2,38, no significa que el paciente vaya a adelgazar tomando, sino que la ganancia de peso es menor que comparándolo con olanzapina sola, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí. Mientras mantiene la eficacia con la escala, con la impresión clínica global, veis cómo mantiene la eficacia, pero el aumento de peso es bastante menor en este tipo de pacientes, que es una cosa a tener en cuenta en este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Y nada, pues yo por mi parte termino. La conclusión es que la verdad es que tenemos muy poquita innovación en los últimos años, pero debemos, por lo menos, tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos y utilizarlo lo mejor posible. Y en ese papel, pues creo que los farmacéuticos tenemos un gran papel. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Bueno, voy empezando. Buenas tardes. No puedo no decir las gracias, no dar las gracias. Gracias a la organización, gracias Biel por contar conmigo para estar aquí hoy. Todos los comentarios que he ido recibiendo a lo largo de estos días, estando aquí, y de los días previos a venir, han sido positivos, y es que se suma este positivismo a que gracias, porque está siendo una experiencia muy buena, y creo que independientemente de la calidad científica, creo que el aire que se respira en cuanto a compañerismo es muy bueno, y eso es de agradecer. A vosotros, no sé si daros las gracias o la enhorabuena, porque estáis aquí estoicamente después de todo el día, así que bueno. Yo intentaré traeros 5 bocanadas de aire fresco. La primera de ellas, bueno, las primeras de ellas en asma. Y lo primero de todo es la presentación de la guía de práctica farmacéutica en asma. Hay que barrer para casa. Es un bebé, un trabajo del grupo Neumo que ha salido del esfuerzo de los autores. Se ha cocinado con mucho mimo en un tiempo bastante récord, o sea, gracias a toda la gente que ha participado. Y al fin y al cabo la presentamos como una herramienta que pueda servir para el manejo multidisciplinar, o sea, el manejo integral del paciente asmático. De hecho, si miramos el índice, vemos que de alguna manera lo que se trata es todo el viaje de este paciente asmático, desde la selección del medicamento hasta el seguimiento o los criterios de retirada. Por lo tanto, lo presentamos como una herramienta que puede ayudaros. Es muy difícil sacar de la guía las cosas más importantes, pero simplemente en 2 diapos saco una tabla. Esta tabla evidentemente no dista nada y podría ser un esquema de validación de cualquier tratamiento, pero bueno, realmente ya nos sirve para ver las partes más importantes. De alguna manera, la guía se basa en el modelo de atención farmacéutica CMO, como ya se ha comentado anteriormente, y destacar esos datos sociodemográficos. Son variables que vamos a poder utilizar para estratificar a los pacientes, pero que es importante que conozcamos, porque siempre que vayamos a un comité de selección de fármacos, es importante que como farmacéuticos conozcamos el paciente. Cuando tenemos a nuestro amigo neumólogo que presenta a su paciente, lo conoce desde hace mucho tiempo y nosotros lo acabamos de ver en una listita, ¿no? Entonces, de alguna manera es importante. Se suman las variables clínicas, evidentemente en el caso del asma, fenotipo de asma, diferentes escalas, el feno, etcétera, ¿vale? Comorbilidades del paciente, interacciones, etcétera. ¿Qué voy a contaros en Menorca de PROMS? En la guía sí que destacaré que hay un capítulo de PROMS y la tabla central es una tabla que creo que es bastante interesante porque para todos aquellos que no tengamos o que no tengáis o que el día a día, la carga asistencial se nos coma de alguna manera, hay una tabla de priorización de PROMS de cuáles son aquellos PROMS que como mínimo tendríamos que hacer. Y además esta tabla de la derecha nos permite de manera muy visual
si queremos saber una información concreta del paciente, ¿qué PROM podríamos pasar para conocer esa información? ¿Más novedades en el caso del asma? Pues bueno, hasta 2023, finales de 2023, teníamos fármacos muy dirigidos a situaciones concretas del asma, es decir, a indicadores concretos de inflamación, y en ese momento salió tezepelumab. Tezepelumab, el inhibidor de la TSLP, todos tenemos en mente la cascada inflamatoria del asma, ¿no? Bueno, pues es el paraguas que de alguna manera lo abarca todo. Y ya ha pasado un tiempo, ¿qué resultados, qué datos tenemos? Bueno, tenemos datos. Hay un estudio español que de alguna manera después de 12 meses de tratamiento nos viene a indicar que se consigue resultados similares a de los ensayos clínicos, un 83% de reducción en las tasas de exacerbación, que era la variable principal del estudio. Además, disminuye la dosis de glucocorticoide oral, etc. Estos datos son muy similares al estudio de abajo, que es un estudio alemán, que también ya sabéis cómo funciona la introducción de fármacos en Alemania, y por tanto, bueno, pues de alguna manera se correlacionan los dos estudios. No es una novedad, no es nada nuevo la adherencia, pero sí que quiero traerlo. ¿Por qué? Esa tabla llama bastante la atención. La línea central es una exacerbación y lo de la izquierda serían los 180 días previos a la exacerbación, la adherencia, y lo de la derecha, la adherencia en los 180 días posteriores. Ya veis el comportamiento humano, nada nuevo. O sea, los pacientes no se toman la medicación, bueno, algunos, hasta que no se empiezan a sentir mal por esa exacerbación y de pronto la adherencia aumenta exponencialmente. Estos datos, que más o menos es lo que podemos encontrar en nuestra consulta, insisto, no generalizo, pero algunos pacientes se correlacionan con esta revisión sistemática que de alguna manera nos viene a decir que cuanto mejor es la adherencia del paciente, menor posibilidad de exacerbación tenemos. En cuanto a biológicos, vemos que la adherencia más o menos en este estudio a todos los biológicos es más o menos similar. De alguna manera ha ido aumentando la autoadministración por parte del paciente. En el caso de asma, por las condiciones en las que serían los biológicos, omalizumab en ficha técnica en un inicio indicaba que tenía que administrarse en hospital. Esto se perpetúa de alguna forma con el resto, pero cada vez más se administran en casa. Podríamos plantearnos la pregunta: ¿cómo influye el tratamiento biológico en la adherencia al tratamiento de mantenimiento? Es decir, la pregunta eterna, el que hacemos con el inhalador una vez que el paciente está controlado con el biológico, ¿lo dejamos, no lo dejamos? Bueno, tenemos este estudio que está publicado desde hace muy poquitos meses, en el que, bueno, nos viene a decir que depende y con limitaciones. La primera gráfica sería lo que ocurre con las exacerbaciones en el caso de un paciente de tratamiento con mepolizumab. Si dejamos, si la adherencia va disminuyendo, vemos que esas exacerbaciones pueden aumentar un poquito. La tabla central sería lo que ocurría en tratamiento con benralizumab. En este caso, las exacerbaciones, a pesar de que la adherencia pueda disminuir, bueno, parece que no se afecta. ¿Por qué? Bueno, pues esto tiene limitaciones. Ojo, de hecho, si revisáis el estudio, evidentemente tiene una limitación importante, pero aparte de eso, es retrospectivo y tiene lo que sí que es cierto es que tiene cierta plausibilidad biológica, porque de alguna manera MEPO nos baja los eosinófilos, pero no nos los deja en cero, benralizumab sí, y podría ser esos pequeños eosinófilos que nos quedan remanentes los que están relacionados, de hecho se ha estudiado y son los que de alguna manera podrían dar respuesta a esto. Poliposis nasal, nueva conocida para farmacia hospitalaria, siempre al carro de la innovación, ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué son los pólipos nasales? Las típicas pelotas que tenemos el paciente que nos dice: es que no respiro, no huelo, estoy incómodo, calidad de vida, no puedo dormir, ¿vale? El año pasado salió la guía Polina, una guía que es muy similar a la guía GEMA del asma, está más o menos de manera similar construida. De hecho, el tratamiento también está descrito por escalones y de alguna manera ambas guías hablan de sus entidades de manera bastante individual, pero no podemos olvidar que el asma y la poliposis en muchas ocasiones están relacionadas, de hecho comparten una vía de fisiopatología. En ese sentido, el año pasado se publicó este algoritmo terapéutico. Este algoritmo terapéutico lo que viene a intentar relacionar es las dos patologías en caso de que tengamos un paciente. Predomina el asma, de tal manera que en función de si el paciente está bien o mal controlado del asma, se han descrito 8 escenarios en función de cómo esté controlado de la poliposis, ¿vale? Es un algoritmo que nos puede ayudar a la toma de decisiones en función del escenario.
Esto ya sabemos qué fármacos tenemos disponibles en el caso de la poliposis, y esta gráfica muestra los resultados. Es un estudio también reciente de finales de este año pasado que nos dice cómo los pacientes en tratamiento biológico van mejorando de su poliposis nasal. Ya vemos que los pacientes adquieren criterios de mejoría bastante altos. En cuanto a datos de vida real que tengamos de mepolizumab y de dupilumab, en la misma línea, ambos han mostrado a mejorar la calidad de vida, mejorar el control de los pólipos. Y esto, acorto esto un poco, esto os lo traigo porque para los millennials, entenderéis la frase, evidentemente es imágenes radiológicas sin ser nada de eso yo, ¿vale? No tengo ni idea, pero creo que es bastante visual, como de arriba abajo el tiempo que hay de diferencia son 12 meses. No hay una cirugía, eso es el resultado del tratamiento biológico. Por tanto, es muy visual cómo desaparecen los pólipos y creo que es algo que es interesante y que está bonito de ver. EPOC. ¿Qué ocurre cuando tenemos ese amigo neumólogo? Aquellos que quizá no veis tan de cerca las patologías respiratorias, y os dice, oye, dupilumab para EPOC, y de pronto dices, ostras, no tenía ni idea, y te lo miras y de pronto pendiente de financiación. Vuestra cara seguramente sea esta, porque lo mismo de siempre. Vamos al carro de la innovación terapéutica, la farmacia hospitalaria. No siempre podemos estar actualizados en todo. Bueno, pues nos actualizamos. EPOC. Tenemos que la EPOC es, en el año 2019, unos 3 millones de muertes anuales, por tanto, poca broma. El mecanismo fisiopatológico, a estas horas, no os lo voy a explicar. Entonces, en el caso de dupilumab, tenemos el estudio pivotal, que la variable principal es la reducción de exacerbaciones. ¿Por qué? Porque las exacerbaciones se han relacionado con mayor tasa de infecciones, mayor tasa de complicaciones y, per se, por sí mismas, mayor tasa de reexacerbación de alguna manera. Lo que nos muestra el pivotal de Dupi es que puede reducir la exacerbación en una media de un 35%, lo cual mejora la calidad de vida del paciente y el manejo de la enfermedad. Esta serie es una serie estadounidense, salvando las distancias, evidentemente, que puede haber con nuestro país, ¿no? Pero es una serie de hace unos años en el que se mira en vida real como los datos de dupilumab. Y la verdad que son bastante alentadores, porque se ve que disminuye la mortalidad por todos los tipos de causas y de hecho, respalda los datos de eficacia del fármaco. Otro punto, la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, no entraré, voy recortando por aquí, ¿vale? No entraré en la fisiopatología, en el algoritmo terapéutico, más o menos todos lo conocemos, ¿vale? Y simplemente traer esta novedad, sotatercept. Sotatercept es un fármaco que es una proteína, me lo tengo que leer, es una proteína de fusión que atrapa las activinas y factores de diferenciación del crecimiento implicado en la hipertensión arterial pulmonar. Es un fármaco que muestra en sus pivotales cómo puede mejorar la actividad física del paciente. La variable principal es la mejora en el test de la marcha de los 6 minutos, ¿vale? Se ve una diferencia entre placebo y el fármaco de unos 34 metros, ¿vale? Puede parecernos mucho o poco, pero si en algún momento tenemos tiempo y tenéis interés, comentamos otros fármacos de hipertensión pulmonar y veremos cómo 34 metros es bastante, ¿vale? Y también vemos cómo disminuye el tiempo hasta la primera complicación, ¿vale? Por lo tanto, es una alternativa terapéutica que se presenta y se presentará a lo largo de los próximos meses en nuestras farmacias. Termino. Bocanadas futuras. Muchas cosas, ¿vale? La innovación no para, tenemos nuevos biológicos con nuevas dianas terapéuticas, avances en... No he comentado estas patologías porque quizás son menos prevalentes y a lo mejor no las vemos en todas partes, pero avances en terapia génica para fibrosis quística y alfa-1 antitripsina, inhaladores inteligentes con inteligencia artificial integrada, muy interesante este punto, pero un punto complicado para el sistema sanitario, ¿vale? Personalización de dosis por biomarcadores, individualización de la terapia en función de los biomarcadores y en el caso de la enfermedad intersticial difusa, pues o la doble terapia, qué bueno, o nuevos fármacos. Termino con una foto de la España vaciada y mencionando que hoy es el Día Internacional de la Luz y no quiero que os perdáis la puesta de sol, que ayer llegamos justos, por eso he ido abreviando.
Y nada, simplemente la luz vista como esa luz que tenemos que adquirir todos para seguir formándonos, hacer compañeros para poder mejorar el manejo integral del paciente. Gracias. A ver, que no veo nada. Ah, me lo están poniendo. Vale. Bueno, se me oye, ¿no? Sí. Bueno, nada, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Creo que es la tercera vez que vengo, pero era la primera vez como ponente. Y nada, sé que las horas son muy malas y además yo soy súper fan de las puestas de sol, así que intentaré hacerlo lo más rápido posible porque sé que las horas son fatales. Y nada, solo decir que yo soy cero experta en el tema, o sea que, bueno, espero hacerlo lo mejor posible. Vale. Nada, como ha dicho Ana, voy a hablaros un poquito de los 4 nuevos fármacos de miastenia gravis, ¿vale? Y por último voy a hablar del de profilaxis de angioedema hereditario. Bueno, como ya sabéis, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune poco frecuente que afecta entre 0,5 a 20,4 personas por cada 100.000 habitantes y cada año se diagnostican unos 700 nuevos diagnósticos. Los síntomas, como podemos ver, son muy variopintos. Puede haber problemas de movilidad, de habla, de deglución, de visión y también problemas mucho más importantes como puede haber una insuficiencia respiratoria y por ello 1 de cada 5 pacientes puede experimentar una crisis y aumentar la tasa de mortalidad respecto a la población normal. Y no solo estos síntomas son importantes, sino también toda la carga que tiene la miastenia gravis en cuanto a síntomas económicos, sociales. Al final va a repercutir mucho en la calidad de vida de estos pacientes, también por la carga de esta enfermedad. En cuanto voy a hablar, una diapositiva de fisiopatología. Como ya he dicho, es una enfermedad autoinmune y sobre todo está asociada con receptores contra la acetilcolina. Hay como tres mecanismos. Está el bloqueo directo, que no se va a poder unir el receptor a la acetilcolina. Luego tenemos el cross-linking o internalización, que ahí los anticuerpos se van a unir a varios receptores a la vez y va a haber una internalización y por ello una destrucción de estos receptores, por lo que va a haber menos. Y luego también está la activación del complemento, que realmente puede ser uno de los mecanismos más importantes, que va a dañar la membrana postsináptica, alterando su estructura y al final va a afectar a la transmisión neuromuscular. Nada, ahí ahora vamos a hablar del tratamiento. Esto es lo que teníamos hasta ahora, inhibidores de acetilcolinesterasa, como puede ser la piridostigmina, los corticoides, pero bueno, que no se pueden poner durante mucho tiempo por, ya sabéis, los efectos a largo plazo, inmunosupresores, intercambio plasmático, inmunoglobulinas, inmunoabsorción y luego biológicos también, como el rituximab, fuera de ficha técnica, y el eculizumab también. Y bueno, ahora vamos a hablar de estos 4 fármacos nuevos que ya los tenemos en el mercado y también están financiados, que de hecho cuando empecé a hacer la presentación, el rozanolixizumab no estaba aún financiado, pero ya sí. Nada, tenemos 2 que son inhibidores del complemento, el cilocuplan y el ravulizumab. El ravulizumab también, como ya sabéis, tiene indicación en hemoglobinuria paroxística nocturna y en el síndrome urémico hemolítico. Y luego tenemos los inhibidores del receptor del factor neonatal, que son estos 2, el rozanolixizumab y el efgartigimod. La verdad que con los nombres se han lucido. Vale, en cuanto al cilocuplan, es un péptido sintético que inhibe de manera reversible con un mecanismo dual a la proteína C5 del sistema del complemento, bloqueando la formación del complejo de ataque a la membrana que está implicado en esta destrucción neuromuscular. La indicación, miastenia gravis, positiva anticuerpos contra los receptores de acetilcolina que siguen sintomáticos a pesar del tratamiento estándar. La indicación viene dada por el ensayo RISE, que mide el cambio en la puntuación de la escala MGADL, que es una escala de actividad diaria, de vida diaria, y tuvo una mejoría significativa respecto a
placebo, de 3,4 versus 1,8. Va por kilo de peso y es subcutáneo, diario. Y luego tenemos el estudio de extensión, que es el RISE-XT, que como objetivo principal vieron la seguridad a largo plazo, y secundarios, pues aparte de la escala MGADL, también vieron otras escalas como de síntomas y de otras escalas de calidad de vida, que las vieron que se mantenía hasta la semana 60. Vale, como ya he dicho, es subcutáneo, una vez al día y va por kilo de peso. Tendríamos 3 presentaciones que, dependiendo del peso, pues se pondría una u otra. En cuanto a la seguridad, fue bien tolerado, pues lo típico de una jeringa subcutánea, reacciones en el sitio de inyección, infecciones respiratorias, diarrea, elevación de amilasa y lipasa, y bueno, como también pasa con el eculizumab, pues aumenta la susceptibilidad de pacientes a Neisseria meningitidis, por lo que mínimo 2 semanas antes de empezar el tratamiento habría que vacunar. Luego tenemos el ravulizumab, que también es otro anticuerpo anti-C5 de acción prolongada, lo mismo, previene la activación del complemento, reduciendo el ataque inmunitario a la placa neuromuscular. Misma indicación, ¿vale? Viene dada esta indicación por el ensayo Champion, fase 3, que demostró reducción significativa en la escala MGADL y en la QMG, que es una escala de síntomas, con mejora sostenida. He de decir que hubo una reducción significativa estadísticamente, pero no clínicamente, ¿vale? Pero hace un mes, salieron los datos del estudio de extensión, ¿vale? Y sí que estos datos ha habido, o sea, mejores resultados, ¿vale? Sí que hay, a ver si va. Bueno, da igual. Una mejora en la escala, ¿vale?, de 4 puntos en la semana 164 en los pacientes que iban desde ravulizumab y de 2,1 en los pacientes que cambiaron de placebo a ravulizumab. Porque al parecer, que sea significativamente clínico tenía que ser más de 2 puntos, ¿vale? Y en el otro estudio, en el pivotal, no lo alcanzaba. Otras escalas con mejoras sostenidas era el QMG y también otros de calidad de vida y de fatiga. En cuanto a la seguridad, fue bien tolerado y tampoco hubo infecciones meningocócicas reportadas, ¿vale?, que sí que se reportaron en el pivotal. Posología también va por kilo de peso. Este es endovenoso, hay que hacer una dosis de carga y una dosis de mantenimiento cada 8 semanas. Como efectos secundarios, cefalea, diarrea, náuseas e infecciones respiratorias, y lo que os he comentado antes, en el pivotal sí que un 23% de los pacientes hubo efectos graves, que no en el de extensión, que hubo neumonías, infecciones y crisis miasténicas. Como pasa con el cilocuplan, hay que vacunar frente a infecciones meningocócicas al menos 2 semanas antes de iniciar el tratamiento. Luego tenemos el efgartigimod, que estos 2 últimos que me quedan tienen un mecanismo diferente, reduce los niveles de la IgG patogénica al unirse al receptor del factor neonatal. Misma indicación, ¿vale? Y esta indicación viene dada por el estudio ADAT, que sí que tiene también lo mismo, miran la mejora en la escala MGADL de 4,1 frente a placebo, que fue de 1,3. El inicio de respuesta además fue rápido y la duración de la respuesta también fue sostenida hasta las 6-8 semanas. Posología también es endovenoso, 10 miligramos kilo IV semanal durante 4 semanas por ciclo. Y se pueden repetir los ciclos según respuesta, pero para que se pueda iniciar otra vez el tratamiento tienen que haber pasado 7 semanas entre ciclo y ciclo. En cuanto a la seguridad, bastante bien tolerado. Lo que se reportó más fue cefalea, infecciones respiratorias, urinarias, diarrea y, bueno, como disminuyen las inmunoglobulinas G, pues estos pacientes van a estar más inmunosuprimidos, por lo que habrá mayor riesgo de infecciones. En cuanto al rozanolixizumab, también el mecanismo parecido, anticuerpo antirreceptor de factor neonatal, que bloquea la recaptación de los IgG, reduciendo los niveles de la IgG patogénica en sangre. Este sí que tiene misma indicación, ¿vale?, pero también tiene para receptores musculares. O sea, son anticuerpos contra los receptores musculares de tirosina cinasa.
La indicación viene por el ensayo Mikarin-Yi y que hubo una mejoría significativa en las escalas, en la escala MGADL y también una reducción de la puntuación del QMG, que de la severidad disminuía la severidad de los síntomas y también tenía un inicio de respuesta rápido. Este también es subcutáneo, ¿vale? Hay dosis semanal dependiendo del peso. Y en cuanto a la seguridad, pues muy parecido al otro. Lo que más se reportó fue cefalea, reacciones en el lugar de la inyección, como es una subcutánea, náuseas, fatiga y eso, al disminuir las inmunoglobulinas, pues hay mayor riesgo de infección. Y bueno, os he dejado aquí, como buenos farmacéuticos, pues tenemos que saber cuál es la financiación. Los 4 son igual, ¿vale? Tienen que tener miastenia, o sea, estar diagnosticados de miastenia gravis de clase 2-3 y que no hayan sido controlados tras pridistomina, cortis y al menos 2 inmunosupresores, ¿vale? Nada, y entonces como resumen, pues bueno, que tenemos un nuevo paradigma porque antes no teníamos práctica, o sea, teníamos muy poquito. Estos son tratamientos nuevos dirigidos con mecanismos específicos. Es verdad que no hay estudios comparativos para ver cuál podíamos priorizar uno u otro. Podríamos personalizar los tratamientos según el tipo de miastenia y bueno, pues que tenemos un futuro prometedor porque obviamente va a mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Os dejo una tabla de resumen, ¿vale? Porque eso es mucha información. Y nada, ya por último, hablar del angioedema hereditario. Es una enfermedad crónica, rara, caracterizada por ataques de angioedema impredecibles, recurrentes y potencialmente mortales. La inflamación, tanto subcutánea como submucosa, puede producirse en cualquier parte del cuerpo. Puede haber inflamación de la vía respiratoria, del abdomen, de las manos, de los pies, ¿vale? Incluso del cerebro, y se asemeja mucho a los síntomas de un ictus. Es una enfermedad rara que afecta entre 1 a cada 30.000, 80.000 personas de la población general y la edad media de aparición pues, es en niños, entre 8 y 12 años. Las guías de alergia, tanto la mundial como la europea, pues recomiendan que el objetivo del tratamiento sea conseguir el control total de la enfermedad y al final pues aumentar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Cómo se puede aumentar la calidad de vida? Pues al final que haya un control de estos ataques o que haya los mínimos ataques posibles. Y uno de los objetivos que para lograr esta reducción de ataques pues sería la profilaxis. Bueno, he hecho un esquema súper básico de qué es lo que tenemos, tratamientos del ataque agudo con los inhibidores del C1 y profilaxis a largo plazo que estaría indicado cuando el tratamiento de demanda no funciona. Que también tenemos los inhibidores de C1, la lanalizumab y este nuevo tratamiento, el berotrastat. Y luego, como segunda línea, andrógenos y el ácido tranexámico. Es verdad que para embarazadas solo se podría dar el ácido tranexámico o los inhibidores del C1 y, muy importante, los andrógenos no utilizarlos en niños en pubertad. Berotrastat es el primer fármaco oral para profilaxis, es un inhibidor selectivo de la calicreína plasmática y como indicación tiene prevención rutinaria de las crisis recurrentes en angioedema hereditario en pacientes adultos y adolescentes mayores de 12 años. Esta indicación viene dada por el ensayo APEX-2, que es un fase 3, doble ciego, controlado con placebo. Había 3 grupos. Daban berotrastat a dosis de 150, otro grupo de 110 y placebo. Y es verdad que en el grupo de 150 la reducción de ataques frente a placebo bajó de 2,35 a 1,31 y aproximadamente el 50% de los pacientes logró más de un 50% de reducción en la frecuencia de los ataques. Y luego tenemos la parte 3, que es el estudio de extensión, que aún mejoran los resultados. En el grupo que iba desde el inicio con 150, esta reducción se mantuvo. El estudio de extensión es a 24 meses y se mantuvo a más del 90%. Los que cambiaron de placebo a 150 fueron de más del 80%. Y luego también estaba de 110, 150 de más del 75% y ya el último grupo, placebo 110, 150, que tiene casi una reducción del 75%.
Posología, como os he dicho, es el primer fármaco oral para profilaxis, 150 miligramos cada 24 horas con comida. Al final, también se eligió esta dosis por los estudios. Como seguridad, fue bien tolerado, lo mayor, trastorno gastrointestinal, cefalea y prolongación del intervalo QT con la dosis más alta. Las guías recomiendan tanto el inhibidor de C1 como el lanalizumab, como el berotrastat, como los 3 de primera línea. Y bueno, como conclusiones, pues bueno, que es el primer fármaco oral, que es muy bien tolerado y hay una reducción significativa en la frecuencia de los ataques y tiene un efecto sostenido a largo plazo. Y bueno, sobre todo para los niños que muchas veces no se quieren pinchar, creo que sería una muy buena opción. Y ya está. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por las presentaciones. Creo que han sido muy interesantes. Nos habéis dado muchísima información en un tiempo súper ajustado. De hecho, tan ajustado que estamos justo en hora. Hemos recuperado los 10 minutos así que llevamos de retraso. O sea que yo creo que tenemos tiempo para alguna pregunta. Si alguien tiene alguna duda en la sala, si quiere preguntar, ¿alguien se anima? ¿No? Nadie. Bueno, pues yo una pregunta resumen así para los tres, porque creo que para cada uno, que es un poquito el papel que podemos tener en farmacia hospitalaria, en la unidad de pacientes externos, un poquito dentro de, no sé si todas esas novedades las vamos a tener en la UPE, en pacientes externos, o van a ir a hospital de día o van a ir a primaria. Entonces, sí, un poquito el reto que nos puede suponer. Sí. Cedo la palabra. Yo me quedo el último porque es un grupo de fármacos un poco... Pues empiezo yo, va. Yo creo que de alguna manera, en el caso de las novedades de respiratorio, lo que son quizá pacientes nuevos que nos van a venir, como pueden ser los pacientes con EPOC, creo que tenemos mucho camino ganado porque ya el trabajo con neumología está hecho, nos conocen, pero creo que hay que aprovechar la oportunidad. Es decir, tenemos las generaciones que quizás somos... ¿Lo apago? Sí, pero creo que si no va a hacer. Vale. Creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad para mantenernos en el equipo multidisciplinar y hacer el aporte clínico que la situación requiere, ¿no? Entonces, creo que el papel quizá de alguna manera sería ese. No, por mi parte, bueno, justo la miastenia creo que es una patología que a la UPE, o sea, a pacientes externos no había llegado y que creo que va a ser pues nuevos pacientes y tenemos obviamente pues que conocer todos estos fármacos. Es verdad que a lo mejor los endovenosos no nos llegan tanto, pero los subcutáneos seguro que sí, o sea que es una oportunidad para conocer una patología nueva y pacientes nuevos también, que creo que serán complejos. Bueno, y yo por mi parte, realmente, este tipo de fármacos en neuropsiquiatría normalmente no suelen pasar por las consultas externas, ¿no? Entonces, como mucho, ni siquiera los tenemos aprobados ni financiados, pero bueno, como mucho sí que puede que sea de alguno de diagnóstico hospitalario, como este último, el trospio o la pimavanserina, y sí que probablemente con visado de inspección, pues por el tema de, ya sabéis, la problemática del aumento de mortalidad de antipsicóticos en pacientes con demencia y demás, ¿vale? Por ahora eso es lo único que veo que nos puede alcanzar. Bueno, pues muchas gracias a todos. Sí, un minuto. Muy rápida. Bueno, como grupo FARUPEID que somos y grupo de consultas externas, la verdad es que un poco para finalizar, y es un poco, igual habrá un melón, podríamos estar horas, pero veo aquí a María y a Ana que están en una unidad de pacientes externos en el hospital de Son Espasas y si ya hay muchos hospitales que se quejan del volumen de pacientes, etcétera, etcétera, ellas son un ejemplo claro
yo hago un alegato a que, vamos, se os puedan dotar de más medios, en general las unidades de pacientes externas, pero eso es la solución esa es la solución rápida. Esa es la solución que ya la sabemos todos. No hace falta hacer ningún máster en ESADE para saber que necesitamos más medios. Pero aparte de esto, ¿qué podemos hacer? Ya también decía Eduard que en el ámbito de la oncomatología pues pasa lo mismo. Y esto va a más, a más, a más. Entonces, más allá de pedir más medios, que esto pues poco a poco sí que es verdad que las plantillas se van incrementando, pero a un ritmo que no nos va a dar. Entonces, ¿no creéis que lo que tenemos que empezar a hacer es dejar de, o incluso empezar a sacar patologías? Venía esta mañana y me decían, el otro día en la jornada VIH del Ministerio han dicho que nos van a quitar los enteroterminales. Fenomenal. A lo mejor es que, a ver, claro, esto ahora si bien los del grupo VIH me dirán, no, fenomenal, no, a lo mejor no, pero un paciente bien controlado, ¿por qué no puede ir a una oficina de farmacia y habilitar a los farmacéuticos de oficina de farmacia para que también hagan esta dispensación de proximidad, incluso este seguimiento? ¿Por qué no? Porque es que no vamos a poder. Entonces, la pregunta, perdón, la reflexión, y ahora viene la pregunta. ¿Qué se os ocurre? Aquí tenemos a compañeros ya, algunos más veteranos, otros menos, dentro del ámbito de los pacientes externos, aparte de dejar de hacer, aparte de a lo mejor delegar algunas patologías, el seguimiento dentro de lo que es la oficina de farmacia, ¿podemos dejar de hacer cosas? ¿Qué medidas imaginativas se os ocurren para poder asumir lo que nos viene? Venga. Me hacías pensar porque justamente nosotros ahora, por suerte, estamos trabajando en el CUPEX y estamos pensando mucho en esto, precisamente porque también tenemos la misma problemática que tenéis todos y tenemos muy pocos recursos y muchos pacientes cada vez más. Y en este contexto, hace un tiempo se nos ocurrió algo que no es nada novedoso, ya os lo digo, pero es el término de atención farmacéutica delegada. Este término, lo que hemos hecho de alguna manera es dotar de formación al personal técnico que dispensa los medicamentos en la unidad de pacientes externos para, de alguna manera, delegar algunas visitas de atención farmacéutica desde la primera visita en algunas patologías. Entonces, es verdad que esto lleva mucho trabajo. Hemos empezado por cosas muy concretitas, muy tal, y de alguna manera el seguimiento que hacemos los farmacéuticos es por detrás. Es decir, nosotros no vemos al paciente directamente, pero sí que vemos la validación y vemos el seguimiento clínico de ese paciente. Pero delegando estas actividades sí que hemos conseguido ganar tiempo no, hemos conseguido, no sé, tener un poco más de tiempo para absorber este tipo de pacientes nuevos. Es cortoplacista porque evidentemente de aquí a un tiempo volveremos a tener el mismo problema, pero a día de hoy es una medida que nos ha permitido respirar un poco. Bueno, podría estar el gerente aquí también. Pero bueno, es verdad que ahora mismo en Sonespaces estamos llevando a cabo 2 medidas, que tampoco es la gran panacea, pero bueno, justo a los pacientes de VIH bien controlados, que vienen, bien seguimiento, les estamos dispensando 6 meses. O sea, porque vienen 2 veces al año al médico, pues entonces siempre coincidimos. Siempre hacemos coincidir cuando viene al médico, pues después tiene la consulta con farmacia. Pero para como no perder ese seguimiento, lo que hacemos es que le llamamos a los 3 meses a estos pacientes por si acaso tuvieran algún problema o vemos que ahí puede haber algún problema de adherencia, por volverlos a rescatar. Esto sería un punto. Y luego, otro punto, acabamos de montar un robot de dispensación, que esto también ayuda a agilizar. O sea, es verdad que ya teníamos uno, pero nos daba muchos problemas. Y bueno, ahora lo que tenemos en mente es poner un cajero, como tienen otros. El Grego, tenéis cajero. Esto así, seguro que a Ana se le ocurren muchos más. Sí, bueno, yo creo que una solución única no la hay. Es verdad que es inasumible, inabordable el crecimiento. O sea, estamos en a lo mejor alrededor de un 13% de crecimiento anual de pacientes. Eso no, es que no hay sistema a nivel de aumento de personal que lo asuma.
Entonces, yo creo que tenemos que pensar estrategias desde dispensación delegada, a lo mejor a través de oficinas de farmacia. Está claro que yo creo que los inicios, los cambios, el control un poco de la atención farmacéutica del paciente lo tenemos que seguir haciendo. Hay pacientes que no se pueden desvincular del hospital, como pacientes VIH con mala adherencia, con problemas de seguimiento, pero hay otros crónicos tipo inhibidor de PCSK9 que el cardiólogo no lo va a ver hasta dentro de un año, porque en farmacia lo tenemos que ver cada 2 meses o cada 3, si no le aportamos seguramente nada. Entonces, ya sea eso, dispensación delegada a través de oficina de farmacia, que implica proximidad y seguramente controlan mejor casi o pueden controlar la adherencia, igual o mejor que si se lo enviamos a su domicilio con un MRV, lo que sea. Cajero automático de dispensación, que tú puedas autorizarle 6 meses, 8 meses, 1 año, hasta siguiente visita. Dispensaciones rápidas, flexibles también al horario de los pacientes. Entonces, bueno, yo creo que eso va a ser un verdadero reto, el cómo abordar el crecimiento y poder seleccionar los pacientes que necesitan realmente la atención y aquellos que pueden ir eso, ya sea un cajero automático, ya sea un envío a domicilio, ya sea una dispensación por técnico o ya sea con las oficinas de farmacia que tienen una red que abarcan todos los lugares en proximidad. Que no sé si alguna medida más que me haya que dejar, pero creo que sí.